Bien, jóvenes, vamos ahora sí con ejemplos de tablas de valor de verdad o lo que es el cálculo proposicional, ¿sí? Vamos a ver ahora una tabla con tres variables. Fíjese bien. Primero, vamos a poner el ejemplo. Supongamos que usted ahorita que está en cuarentena, su santa madre le dice, si recoges tu cuarto, entonces te dejo, te dejo jugar Xbox y comerte un paquetaxo. Órale pues, ¿cómo la simbolizo? P, si recoges tu cuarto, entonces se va a dar el consecuente, Q y R, es decir, puedes jugar Xbox y comerte un paquetaxo. Ya tengo la proposición simbolizada. ¿Cómo hago el cálculo de probabilidad o de posibilidades lógicas? Fíjese bien, lo primero que hacemos, ya lo habíamos dicho, otorgamos valores de verdad teniendo en cuenta la secuencia lógica, ¿sí? Partimos de 1 y 0 porque son las dos posibilidades que tenemos, verdadero y falso. Y según la secuencia que ya había explicado, al haber tres variables, ¿qué va a suceder entonces? Que vamos a tener una tabla con 8 posibilidades lógicas. Ahora, ¿cómo se resuelve la tabla? Primero, otorgamos valores de verdad. Primera variable, P, 4 verdaderos, 4 falsos. Segunda variable, Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para R entonces, verdadero o falso hasta ajustar los 8 o las 8 posibilidades lógicas. Al igual que en las matemáticas, jóvenes, ¿qué sucede? Primero resuelvo lo que hay dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis hay una conjunción. La regla de la conjunción me indica que un conjunto o una conjunción solo es verdadera cuando ambos elementos del conjunto son verdaderos. En este caso, verdadero, verdadero. Los demás entonces van a ser falsos. Ahí lo tiene. Entonces, esa conjunción solamente tiene dos posibilidades de ser verdadera cuando ambos elementos del conjunto lo son. Pero el resultado de la tabla, el cálculo proposicional, me lo va a otorgar la conectiva principal. Desde que empezamos con el simbolismo les dije, siempre queda una conectiva fuera. Es lo que Walter Redmond denomina la jerarquía o la conectiva dominante. Es decir, esta proposición tiene una conectiva dominante y el resultado de la tabla o el cálculo que vamos a hacer lo obtenemos en virtud de un condicional. ¿Cuál es la regla para el condicional? El condicional solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Ojo, aquí que voy a tomar antecedente, valores de P, consecuente, el resultado que ya obtuve del conjunto que hay dentro del paréntesis. Entonces, resolvemos. Primer caso, verdadero, verdadero. Y los otros tres tienen antecedente verdadero, consecuente falso. En los demás casos es verdadero. Entonces, el cálculo proposicional me indica que esa proposición tiene 5 posibilidades de ser verdadera y 3 de ser falsa. ¿Cuándo? Cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. ¿Sí me explico? Bien, segundo ejemplo. ¿Qué es lo primero que notamos? Que ahora el paréntesis, digámoslo así, está de aquel lado, ¿sí? Pero vamos a resolver la tabla. Vamos a suponer que ahora en el lenguaje natural su mamá se la aplica, pero como un bicondicional, ¿sí? Y le dice, puedes jugar Xbox y comerte un paquetaxo si solo si recoges tu cuarto. Ahí tiene ya simbolizada la proposición. Vamos a ver entonces qué nos resulta el cálculo proposicional. Lo primero que hacemos, otra vez, otorgamos valores de verdad. Al haber tres variables va a haber 8 posibilidades lógicas. En este caso entonces tomamos el mismo orden de la secuencia para las variables P4 y 4, Q2 y 2, R1 y 1. Acá lo que cambia es que el paréntesis está de este lado, pero igual voy a resolver primero lo que hay dentro del paréntesis. Tengo una conjunción entre P y Q, aplico la regla de la conjunción. Solo es verdadera cuando ambos elementos del conjunto son verdaderos. En los demás casos entonces es falsa. Pero el resultado de la tabla o el cálculo proposicional lo vamos a obtener de la conectiva principal o la conectiva dominante, que es la que queda fuera. En este caso el bicondicional, ¿sí?
ese bicondicional voy a tomar el valor ya establecido de R, pero ahora con el valor que ya obtuve de lo que hay dentro de ese paréntesis o el resultado de ese paréntesis, que es el resultado de una conjunción. Entonces, en este caso, ahora aplico la regla del bicondicional. El bicondicional es verdadero cuando ambos son verdaderos, o bien es verdadero cuando ambos son falsos. En los demás casos, entonces será falso. Dijimos que es una equivalencia lógica. Cuando los signos son iguales, digámoslo así, entonces vamos a tener que es verdadero. Cuando son distintos, vamos a tener entonces que es falso. ¿Qué tenemos entonces? Que según el cálculo proposicional nos queda que esta proposición tiene 1, 2, 3, 4 posibilidades de ser verdadera y 4 de ser falsa. Ahí estamos haciendo cálculo proposicional, jóvenes. Bien, jóvenes, siguiente ejemplo. Pongan mucha atención. ¿Qué es lo primero que voy a notar? Aquí aparece una variable negada. ¿Qué sucede cuando una variable está negada? Sus valores de verdad se invierten, es decir, inicio por el falso. Si la que estaba negada fuera P, entonces pondría 4 falsos, 4 verdaderos. Si la que está negada hubiera estado negada es Q, pongo 2 falsos, 2 verdaderos. Es decir, inicio por el falso. Eso ya lo habíamos establecido en el anterior video cuando explicaba que si una variable P, verdadera o falsa, pero su variable negada, no P, falso verdadero. ¿Por qué? Para que se pueda hacer el cálculo proposicional. Entonces, en este caso, si la que aparece negada es R, bueno, invertimos sus valores de verdad e iniciamos con el falso. Vamos a suponer que en el lenguaje natural la proposición dice voy al Sabinal si solo si traigo dinero y hoy no hay actividad. Hoy no hay actividad. Aparece negada, invierto valores de verdad, ¿sí? Pero la secuencia es la misma, 4 y 4, 2 y 2, 1 y 1. Nada más que ahora iniciamos por el falso. Y llevamos a cabo el mismo procedimiento. Resuelvo primero lo que hay dentro de lo que hay dentro del paréntesis. ¿Qué hay? Un conjunto o una conjunción. Bien, la conjunción solo es verdadera cuando ambos elementos del conjunto son verdaderos. En los demás casos, entonces va a ser falsa. Y obtengo el valor de la tabla o hago el cálculo de la proposición en virtud de la conectiva dominante, que es la que queda fuera, en este caso un bicondicional. La regla para el bicondicional nos indica entonces que debe ser una equivalencia. Cuando ambos son verdaderos, entonces la proposición es verdadera, o bien cuando ambos son falsos. En los demás casos, entonces va a ser falsa. Y entonces el cálculo proposicional nos indica que esta proposición tiene 3 posibilidades de ser verdadera y 5 posibilidades de ser falsa. Bien, jóvenes, último ejemplo, tabla de valor de verdad con 4 variables. ¿Qué sucede en este caso? Ya lo habíamos dicho, seguimos la secuencia lógica. Ahora hay 4 variables. Si ya teníamos 8 y las multiplicamos por 2, verdadero y falso, 8 por 2, 16. Entonces ahora vamos a tener 16 posibilidades lógicas. Vamos a resolver la tabla de esa bella canción del maestro José Alfredo que dice: si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¿Qué es lo primero que hago? Otorgo los valores de verdad siguiendo la secuencia lógica para mi primera variable, que es P, 8 y 8, para mi segunda variable Q, 4 y 4, para la tercera variable 2 y 2, y para la cuarta y última variable, que es S, 1 y 1. Aquí no hay ninguna negada. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo lo que hay primero en los paréntesis. En el primer paréntesis tengo un conjunto entre P y Q, regla de la conjunción. Solo es verdadera cuando ambos elementos del conjunto son verdaderos.
En los demás casos, entonces va a ser falsa. Siguiente, ¿sí? Resuelvo ahora el otro paréntesis. Igual es un conjunto. La regla es la misma, pero los valores de verdad acá otorgados a las variables son otras. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Pero la regla es la misma. Solo es verdadera cuando ambos elementos del conjunto son verdaderos. En todos los demás casos, entonces es falsa. Ahí está. Y obtengo el resultado o el cálculo de esta proposición en virtud de ¿qué? De la conectiva principal, que en este caso es un condicional. ¿Qué es lo que voy a tomar? El antecedente, lo que ya resolví del primer paréntesis, con el consecuente, lo que ya resolví del segundo paréntesis. Entonces vamos a tomar esto y esto. Regla para el condicional, solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En los demás casos, entonces va a ser verdadero. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que, si no me equivoco o no me falló ahí en la tablita, esta proposición tiene 3 posibilidades de ser falsa, mientras que tiene 13 de ser verdadera. ¿Cuándo es falsa? Cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En los demás casos, entonces va a ser verdadera. Jóvenes, otra vez, si usted se está preguntando, ¿y ese de qué me va a servir? Yo siempre les digo a los alumnos, porque luego dicen, estamos en el tema de bolitas y palitos. Eso se oye como si estuviera en el kinder. Si usted llega a su casa o ahorita que esté en su casa y su mamá le dice, oye, ¿qué te dejaron de tarea? Bolitas y palitos. Va a decir, estoy pagando para que a mi hijo le enseñen lo del kinder. Pues como que no. En cambio, si usted dice, hoy me dejaron generar un código binario a partir de unos y ceros en virtud de los operadores lógicos. Se oye con madre en vez de que diga bolitas y palitos. Y lo segundo, ¿para qué le va a servir? Lo que le estoy enseñando a hacer es calcular sus posibilidades o ver qué tiene posibilidades o cuáles van a ser la probabilidad de que suceda una cosa o de que suceda otra. Eso es lo que realmente le estoy enseñando y eso es lo que realmente quiero que aprenda.